Buenas tardes, amigo o hermano. Siempre es un gozo para mí el poder seguir compartiendo algo de lo que Dios nos dice en su palabra. Y en este día vamos a comentar algo en especial acerca de unos deberes en lo que le estamos fallando a Dios, como son los diezmos y las ofrendas. Porque, porque algunas personas no estamos firmes completamente en nuestros asuntos por nuestra ignorancia o por nuestra falta de conocimiento a la palabra de Dios, o por falta o por amor a lo material, o por falta de amor a nuestro Dios. Porque si lo amáramos verdaderamente, no le daríamos nuestros diezmos y ofrendas, sino que nos daríamos a Él, a nosotros mismos, y de esa manera nada le negaríamos, porque aún así mismo todo le pertenece a Dios, y así de esa manera, por amor a su poderoso nombre y de amor al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, y aún por amor a nosotros, nos presta la vida, el tiempo, lo económico, para que lo administremos, pero nos damos cuenta que todo eso que Dios nos presta para que lo administremos de buena manera y sea de provecho para nuestra vida, vemos que muchas personas en el mundo hacemos todo lo contrario, por falta de conocimiento de Dios y de temor y amor a Él. Y ahora demos inicio a lo que dice la palabra de Dios en Mateo 22:17, que dice: Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Hermanos o amigo, en este pasaje de la palabra de Dios vemos la maldad del hombre una vez más de tantas veces en las que intentaron hacer caer al maestro en sus trampas, porque dice la palabra de Dios que vinieron a él dos tipos o clases de sectas, los fariseos y los herodianos. Los herodianos era un grupo político o religioso, seguidores del rey Herodes y asimismo conocedores de la ley. Por esa razón, los fariseos los llevaron con ellos para hacerle una pregunta al maestro sobre el tributo a César, por si se equivocaba sobre esta pregunta. Así hubiera testigos en el poder y ser más fácil su detención. Pero dice la palabra de Dios que el maestro, conociendo el corazón de ellos y su maldad, los reprendió y los llamó hipócritas, y pidiéndoles una moneda, dice la palabra de Dios que ellos le trajeron un denario, y el maestro, haciéndoles una pregunta, les dijo: ¿de quién es esta imagen y su inscripción? Y ellos respondiendo le dicen: de César. Entonces el maestro les dijo: dar pues a César lo que es a César, lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y dice la palabra de Dios que esos dos grupos de personas, al oír su respuesta, se maravillaron de su sabiduría y dejándole se fueron. Y así nos damos cuenta que él solo les pidió una moneda. Esto dice la palabra de Dios. Y en esta moneda el maestro vio el imperio terrenal de César, porque él es Dios, y asimismo lo que demandaba su imperio romano en aquellos tiempos, primeramente obediencia a su reino, y de esa manera también someterse o sujetarse a sus leyes terrenales, y asimismo lealtad a su reino, y aún pagar tributos a César, para sostenimiento de su reino terrenal y para expansión del mismo, y de esa manera seguir creciendo y dominando a los débiles o a los fuertes.
Esa era una parte de lo que se hacía en ese imperio romano. Y en estos tiempos eso es lo que se hace también en parte. Pagar tributos a nuestros gobernantes para el desarrollo del país y para que nos gobiernen con justicia. Pero nos damos cuenta de todo lo contrario. Y de esa manera el maestro, habiendo pedido una moneda, él vio en ella lo que le pertenecía a César, pero también vio lo que le pertenece a Dios. Por eso les dijo dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y de esa manera el maestro contestó sus preguntas y les sugirió que siguieran pagando sus tributos a ese imperio romano y así cumplir con la ley de César y no le siguieran robando. Pero asimismo también el maestro les demandó que dieran a Dios lo que es de Dios, y de Dios es la honra, la gloria y la alabanza digna que no le sabemos dar por la dureza de nuestro corazón y porque no lo amamos sinceramente como Él nos ama. Y asimismo, también todo es de Él, lo que está en los cielos y en la tierra, visible y invisible, y todo lo material que Él nos prestó para que lo administremos. Pero nos damos cuenta que en estos días y en aquellos tiempos seguimos aún robando a Dios, porque su palabra así nos lo señala. En Malaquías 3:8 que dice, ¿robará al hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Hermanos, en este pasaje de la palabra de Dios, Dios acusaba a su pueblo Israel que no estaba cumpliendo con sus diezmos y ofrendas, porque Él conoce nuestros corazones y de esa manera se daba cuenta y se da que no cumplían con estos deberes y a través de los tiempos, los seres humanos de hoy en día, pocos o muchos, podemos estar robando a Dios, porque ese mandamiento de la palabra de Dios es para el pasado, el presente y el futuro, porque la palabra de Dios no cambia. Por esa razón, Dios en estos tiempos nos puede hacer esta advertencia también acerca de nuestros deberes hacia Él o en lo que le estamos fallando. Por esa razón mejor hay que darle a Dios lo que le pertenece y así ser hacedores de su palabra y no tan solo oidores, y no sigamos robando a Dios nosotros también, para que no venga sobre nosotros esas maldiciones que Dios menciona en Malaquías 3:9 que dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Hermanos, en este pasaje de la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios maldice a su pueblo Israel porque no cumplía con sus diezmos y ofrendas y por falta de amor a su obra. Y nosotros también somos su pueblo y por esa razón puede venir sobre nosotros también esas maldiciones por falta de amor a Dios y así mismo por falta de nuestros diezmos y ofrendas, porque nosotros también, siendo su pueblo, no cumplimos con lo que Dios nos demanda para su obra. Así pues, mejor cumplamos con esos deberes para que asimismo el reino de Dios sea expandido y de esa manera también apoyemos la obra misionera de nuestro Señor Jesucristo para que el reino de Dios sea anunciado hasta lo último de la tierra, enviando misioneros a predicar la palabra de Dios y de esa manera muchas personas conozcan el evangelio de salvación y vengan a un sincero arrepentimiento de sus pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera Él los salve de ir al infierno y no se pierdan eternamente separados de Dios por la falta de la palabra del evangelio y de fe en ellos, y asimismo también por la falta de nuestro apoyo económico, porque si pagamos nuestros impuestos para construir obras que perecen, cuánto más valioso si diezmamos o ofrendamos
o apoyamos para que la palabra de Dios sea predicada en todo el mundo, que permanece para siempre. Y de esa manera también que confíen, para los que confían y creen en ella. Así pues, demos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y de esa manera, pues, sometámonos a las leyes celestiales de Dios, obedeciendo todo lo que Él nos dice a través de su palabra, primeramente delante de Él y de nuestro Señor Jesucristo, haciendo todo lo bueno y agradable que mejor podamos, y asimismo cumpliendo con nuestros diezmos y ofrendas, para que la palabra de Dios sea predicada a toda criatura en todo el mundo. Pero también apoyemos con oración y ayuno a los que son enviados a predicar el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, oremos a Dios con humildad, para que así nos perdone por las veces en que le hayamos fallado o le sigamos fallando en nuestros deberes, y así no venga alguna maldición de Dios sobre nuestras vidas, de las que menciona en su palabra, sino todo lo contrario, porque Él promete el abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunde, porque Dios así lo menciona en su palabra en Malaquías 3:10. Hermanos, no nos privemos de esas bendiciones que Dios nos promete en su palabra, si somos obedientes con Él, con lo que nos demanda. Por esa razón, demos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así pues, no sigamos robando a Dios, para que no sigamos viviendo tan miserablemente por no tener temor de Dios ni cumplir con Él, regresándole muy poco de lo mucho que nos da, porque aun sin que merezcamos nada, Él siempre suple nuestras necesidades día con día, porque Él es un Dios bueno y porque para siempre es su misericordia. Por esa razón, Él detiene esas maldiciones en nuestras vidas, porque aunque a veces le fallamos, Él siempre cumple nuestras necesidades diarias, y así mismo también nos da lo más valioso, que es nuestra salud y la de todos nuestros seres queridos. Hermanos, por esa razón, demos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén, hermano. Gracias.